Bien, para los que no me conocen, ya me hicieron una breve presentación. Yo soy Fray Omar, ¿cierto? Soy sacerdote. Subieron los sacerdotes que estamos acá en esta comunidad cristiana, la Parroquia Santa Bernardita. Pertenezco a la orden de los frailes siervos de María, una orden antigua del siglo XIII, ¿cierto? De 1233 nacimos en Florencia, Italia, ¿cierto? Es la única orden en la historia de la Iglesia que tiene 7 fundadores, ¿cierto? Y que el Papa León XIII los canonizó a los 7 juntos. Bastó un milagro solamente de uno de ellos para que el Papa León XIII en 1888 los canonizara a los 7 juntos, ¿cierto? Somos una orden que estamos al servicio de la Iglesia, no tenemos un carisma particular, sino que estamos al servicio de la Iglesia local donde nos toca servir. Estamos en los 5 continentes y aquí en la Arquidiócesis de Santiago tenemos un hogar de menores en Mayoco, tenemos 2 parroquias aquí en Santiago y tenemos 3 colegios, 2 en Independencia y uno aquí en la Comuna de Providencia, el Colegio Regina Paz, que está al ladito de nuestra parroquia. También estamos en la región de Aysén, en Coyhaique, también tenemos una parroquia y tenemos también el Colegio San Felipe Benicio. Y también tenemos la gracia de tener 2 obispos, Cerro de María, aquí en la iglesia chilena. Monseñor Luis Infanti es obispo, vicario apostólico de la región de Aysén, y está Monseñor Juan Augusto en Chiloé, en Ancún. ¿Ya? Entonces, para que un poco los conozcan. Bien, me han pedido que comparta con ustedes una explicación de lo que es la Semana Santa, ¿cierto? ¿Qué es la Semana Santa? Vamos a levantar la mano y vamos a decir tal cosa. ¿Qué es la Semana Santa? Tiempo de Cuaresma. ¿Ya? El tiempo de Cuaresma. ¿Qué más? ¿Qué más es la Semana Santa? ¿Qué celebramos los cristianos en la Semana Santa? La resurrección de Jesús. La resurrección de Jesús. ¿Qué más? La pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor, ¿cierto? Pero la Semana Santa, ¿cierto? Como alguien dijo por ahí, comienza en el tiempo de Cuaresma. ¿Qué significa la Cuaresma? Preparación para la Semana Santa. Significa 40 días, ¿cierto? Que la iglesia entera, ¿cierto? Cuando yo digo iglesia, digo todos los bautizados, nos disponemos, nos preparamos para celebrar la gran solemnidad del triduo pascual, ¿verdad? Y la iglesia nos invita, ¿cierto?, en este tiempo cuaresmal a tomar diferentes mediaciones que nos van a ayudar a poder reconciliarnos con nosotros mismos, reconciliarnos con el Señor y reconciliarnos con nuestros hermanos, ¿cierto? Y en este tiempo hay 3 verbos que nos siguen acompañando en este tiempo cuaresmal. ¿Cuáles son esos 3 verbos? Oración, bien. Ayuno, ¿cierto? Y limosna o penitencia, ¿cierto? Entonces, oración, ayuno y limosna, ¿cierto? Entonces, cristiano en este tiempo cuaresmal nos asemejamos al pueblo de Israel que peregrinó 40 años en el desierto, ¿verdad? Y rezar el rosario. También, ¿cierto? Y los 40 días, ¿cierto?, de nuestro Señor que estuvo en el desierto antes de poder iniciar su ministerio público, ¿ya? Sin embargo, acontece algo que es preocupante para nosotros, ¿cierto? Y ojalá que a nosotros no nos pase. ¿Por qué es preocupante? Porque muchos cristianos, ¿cierto?, se han olvidado de este tiempo, ¿cierto? Viven la vida como si nada pasara, ¿cierto? Pareciera que Dios hoy día
no tiene ninguna injerencia en la vida del hombre. Entonces la Semana Santa se confunde con la extensión de las vacaciones, ¿cierto? Se confunde con la extensión de las vacaciones, con el descanso, con la diversión, ¿verdad? Y nos olvidamos de este tiempo tan hermoso que es para una renovación espiritual, ¿verdad? Para un encuentro con el Señor, para reconciliarnos con Él mediante, ¿cierto?, la iglesia, y reconciliarnos con los hermanos, y así poder disponernos y poder celebrar, ¿cierto?, la Pascua junto a nuestro Señor. Entonces nos olvidamos de lo esencial, ¿cierto? Entonces el recordatorio para los cristianos pareciera que es el misterio de la cruz, ¿cierto? La cruz nos recuerda, ¿cierto?, o es el ícono perfecto para poder decir que el Señor murió por mí, ¿cierto? Murió por todos nosotros. Fíjense que atrás hay una cruz sin Cristo, que es el ícono de la vida del Carmelo, ¿cierto? De las carmelitas descalzas. Las carmelitas descalzas en su celda, ¿cierto?, en su habitación, tienen una cruz sin Cristo. Y eso significa para la carmelita que debe morir en esa cruz. Y nosotros estamos invitados en este tiempo a morir, al igual que Jesús. Morir al pecado, renunciar a la concupiscencia, morir a nuestros desórdenes, ¿cierto?, a nuestras afecciones desordenadas, morir al mundo, ¿cierto?, para poder resucitar junto con el Señor. Durante la Semana Santa, ¿cierto?, vemos que en todo el mundo, mediante la cultura, hay diferentes formas de vivir la Semana Santa. Por ejemplo, acá hay extranjeros, ¿cierto? A ver, ¿cómo vive la Semana Santa en tu país? Bueno, allá la gente, uno se va para la playa, otros se quedan en la iglesia, hacen el Via Crucis, el Via Crucis viviente, y lo dedican al Señor, pero si hay de los dos, uno para la playa y otro para ¿Pero hay alguna devoción particular que te llame la atención? el Via Crucis viviente. El Via Crucis viviente. Muy bien, ¿hay alguien más de otro país que nos quiera compartir cómo vive la Semana Santa? La Via Cruz es lo mismo que dijo la hermana, se hace todos los viernes, se hace en procesión por las calles y se hace una oración en la iglesia, en el mundo, Muy en bien. Colombia. ¿Algo más? A ver, nosotros el día viernes se hace el Via Crucis en la mañana, después la hora santa y toda esa cuestión, se hace el jueves, la pasión de los pies, lo de la cruz, todo eso, el domingo de resurrección, eso se hacía allá en mi parroquia. Muy bien. Por acá, el día viernes en Colombia también se hace la visita a todos los monumentos. Muy bien. Por lo general se dedica a ese día y también hace mucho énfasis en lo del ayuno. Ese día Muy bien, ayuno y abstinencia, ¿cierto? El ayuno y abstinencia, ¿cierto? No es solamente, ya le doy la palabra. Ojo, ojo, no es solamente en Semana Santa. Todos los viernes la iglesia recomienda, ¿cierto?, tener una jornada de ayuno y abstinencia, ¿cierto? No comer carne, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el día viernes es el día de la pasión, ¿cierto? Se rezan los misterios dolorosos, por lo tanto la iglesia nos invita todos los viernes del año, ¿cierto?, a hacer ayuno y abstinencia durante la jornada. ¿Quiénes están excluidos? Nuestros hermanos adultos mayores. Solamente ellos y los niños. Todos los demás, ¿cierto?, tenemos que, ¿cierto?, hacer, ¿cierto?, esta mediación para poder, ¿verdad?, como una ayuda, como una mediación, poder aceptar nuestra condición, ¿cierto?, de seres humanos frágiles. Por allá. Pero además de lo que dijeron, también la gente tiene por tradición el miércoles de la Semana Santa sacar al Nazareno y ofrecer promesas, más que todo por la salud de sus parientes. Muy bien. Por allá. Padre, yo tengo una tradición familiar, no sé, es bastante antigua, el día jueves de visitar los 7 templos. Los 7 templos. Es súper bonita porque
¿cierto? La visita a los 7 templos que se hace idealmente el jueves en la noche para el viernes. Rezar el rosario en familia a partir del miércoles, 6 de la tarde, esto es costumbre en familia. Muy bien. ¿Alguien más quiere compartir? Muy bien. Entonces, fíjense que durante este tiempo de Semana Santa, que en realidad comienza con el Domingo de Ramos, ¿cierto? Dios mediante, el próximo sábado 23 en la tarde, ya en la misa vespertina del Domingo de Ramos, ¿cierto? Donde recordamos, ¿qué recordamos el Domingo de Ramos? La entrada triunfal de nuestro Señor a Jerusalén, ¿cierto? Jesús entra de una manera decidida y firme a la ciudad de Jerusalén, ¿cierto? No lo hace en un caballo, ¿cierto? Lo hace en un burrito, ¿cierto? No lo hace custodiado por un pelotón de soldados, ¿cierto? Vamos a ver que lo hace con la gente sencilla del pueblo que de una manera espontánea y libre cortan ramietas de los árboles, algunos se sacan sus capas, sus mantos, los ponen en el suelo como alfombra. ¿Y cuál es la aclamación que hace el pueblo? Hosana. Hosana, ¿cierto? ¿Qué significa Hosana? Alabado o bendito, ¿cierto? Y le dicen bendito el que viene en el nombre del Señor, el Hijo de David, ¿verdad? El Hijo de David significa que reconocen en Jesús su humanidad, ¿cierto? La estirpe de David, ¿verdad? La humanidad de Jesús, no su condición divina, ¿verdad? Entonces tenemos que poner énfasis, ¿cierto?, a los diferentes ritos religiosos, que nosotros no debemos de quedarnos en la imitación, ¿cierto? No podemos quedarnos, en la admiración, sino que debemos dar un paso más, la imitación, porque cada imagen de los ritos litúrgicos que vamos a vivir hablan de la vida de nuestro Señor aquí en la tierra. Entonces, ¿qué más podemos decir? Para vivir, ¿cierto?, la Semana Santa, debemos de reservar durante estos días un momento para Dios, ¿cierto? Un momento para nosotros, un momento personal. Confesarse. Exactamente, ya vamos a llegar a eso, un momento para nosotros, ¿cierto? Darnos ese espacio, permitirnos ese espacio en este tiempo, ¿cierto? Estos días santos, para poder precisamente dejar de hacer lo que hacemos todos los días y recogernos, guardarnos un momento para poder estar a solas con el Señor. Entonces, esta Semana Santa, la Iglesia la llama la Gran Semana o la Semana Mayor, ¿cierto?, de todo el año litúrgico, ¿verdad? Acuérdense que el año litúrgico comienza ¿cuándo? Comienza con el Adviento, ¿cierto? Comienza con el Adviento y termina ¿cuándo? En la gran solemnidad de Cristo Rey, Jesucristo Rey del universo, ¿cierto? Entonces el año litúrgico es cíclico, ¿verdad? ¿Qué es lo que cambia en el año litúrgico? Cambia el evangelista, ¿cierto? Cambia el evangelista que nos va a orientar durante todo el año litúrgico. ¿Qué evangelista estamos viendo los días domingos? Marcos, excelente, ¿cierto? Estamos viendo al evangelista San Marcos, que es el evangelio más corto. Tiene 16 capítulos y Marcos está dirigido al pueblo sencillo, a los paganos, porque el pueblo de Israel, los judíos, ya dejaron de ser para Marcos el pueblo primogénito. ¿Por qué? Porque no acogen a Jesús, no lo reconocen como Mesías. Ellos esperan un Mesías glorioso, triunfante, guerrillero,
¿verdad?, que iba a acabar de alguna manera con la realidad política y religiosa imperante del pueblo de Israel, ¿cierto? Y Jesús tiene otra dinámica, ¿cierto? Va por otro lado, ¿cierto? Jesús comienza a cargar la cruz, esa es su única arma, y comienza a caminar por el pueblo de Israel en Marcos, y va a comenzar el Evangelio de esta forma: el tiempo se ha cumplido, conviértanse y crean en la buena noticia. ¿Qué tiempo se ha cumplido para Jesús? El tiempo en que se tenía la expectativa de un Dios castigador, de un Dios justiciero, de un Dios que estaba mirando desde el cielo y tenía una libreta con el nombre de cada uno de nosotros y decía: ah, Padre Omar, te equivocaste, penitencia, acá te anoto en el libro. Juanita Pérez, te equivocaste, mira lo que hiciste. Suma y resta. Y ese no es Dios. Ese no es Dios. Ese no es el Dios de Jesús. El Dios de Jesús es un Padre compasivo y misericordioso. Compasivo y misericordioso. La compasión significa estar cómodo. Y la misericordia, el miserere, es el perdón entrañable de Dios para con nosotros, que pone su mano en nuestro corazón miserable. Ya está. ¿Ya? Entonces eso es importante también que nosotros lo podamos tomar en cuenta. Entonces, este tiempo de Semana Santa comienza el Domingo de Ramos, la aclamación del pueblo sencillo, y concluye en el Domingo de Pascua, ¿cierto? El Domingo de Gloria, ¿cierto? Es el domingo que la Iglesia llama Gaudium. ¿Qué significa Gaudium? Alegría. Alegría, gozo, regocijo, ¿cierto? Muy bien. Entonces, vivir la Semana Santa es acompañar a Jesús, ¿cierto? Peregrinar con Él, seguir a Jesús, ¿cierto? Como nosotros somos. Nosotros no somos justos, no somos puritanos, ¿cierto? No somos perfectos, ¿verdad? Somos pecadores y pecadoras. Entonces, cuando yo quiero seguir a alguien y lo tengo como un referente, ¿cierto? ¿Qué tenemos que hacer primero? Purificarnos, limpiarnos, lavarnos. Este tiempo de Semana Santa nosotros no podemos vivirlo si no tenemos un momento de coloquio con el Señor a través del sacramento de la reconciliación. ¿Cierto? El sacramento de la reconciliación, nos va a decir el Papa Francisco, que el centro del sacramento no son nuestros pecados, sino que el centro del sacramento de la reconciliación es el perdón del Señor para con nosotros. También el Papa, cuando habla del sacramento de la reconciliación, lo dice lo siguiente: el sacramento de la reconciliación no es una lavandería, ¿cierto? No podemos sacar lo que nos conviene y guardarnos lo que nos da vergüenza, aquello que tenemos escondido, porque si no es un sacramento inválido. Nos engañamos a nosotros mismos, ¿cierto? Y engañamos, por tanto, a Dios, ¿cierto? Solamente Dios conoce el corazón del hombre. Nosotros, ¿qué conocemos del hombre? La apariencia. Y por la apariencia, ¿cierto?, nosotros nos creemos haber recibido el título de jueces y juzgamos a los demás, ¿verdad? Entonces, ojo con esto, ¿cierto? El sacramento de la reconciliación debería ser una mediación permanente para todos nosotros. Ojalá, ¿cierto?, poder reconciliar con el Señor una vez al mes. No esperar la Semana Santa, ¿cierto? No esperar Navidad para confesar, porque el alma, la vida espiritual, también se enferma. También, si nosotros no ponemos atención, también le da cáncer, ¿cierto?
Así como el cuerpo también, por nuestra condición de seres mortales, se enferma, nuestra alma también. ¿Cierto? Entonces yo no puedo pretender venir a estas jornadas, entonces les digo con mucho respeto, a alabar al Señor, a levantar las manos, si en mi casa yo tengo un desastre. ¿Cierto? No corresponde. Solamente viviríamos de la exterioridad, de la apariencia. ¿Cierto? Y Jesús de una manera muy, ¿cierto? Muy, de alguna manera sutil, nos diría hipócrita. ¿Cierto? Eres un actor, eres una actriz. Entonces, la invitación, mis queridos, ¿cierto?, es que ojalá en este tiempo, antes de comenzar Domingo de Ramos, nos acerquemos al sacramento de la reconciliación. Muy bien. Entonces, el sacramento de la reconciliación es morir. Morir a nosotros mismos, ¿cierto? Ojalá prepararnos con una cruz al frente, ¿cierto?, con nosotros mismos y sacar metafóricamente a Jesús de la cruz y yo subir a ella. Morir al pecado, morir al hombre viejo, para que de una manera, ¿cierto?, con un corazón contrito y humillado, como dice un salmo, podamos vivir este tiempo de gracia. Muy bien. Entonces, lo importante, ¿cierto?, en este tiempo de Cuaresma, como nos diría el Papa Francisco, no es tener cara de funeral, ¿cierto? No es tener cara de vinagre, ¿cierto? Es un tiempo en que, de alguna manera, con una tristeza interior, ¿cierto?, nosotros nos sumamos al misterio pascual de Jesús, ¿cierto? Es decir, morir con Él, entender, ¿cierto?, por qué murió Cristo, ¿cierto? Y de aquí yo traigo a colación un doctor de la Iglesia, que es San Agustín, que sus palabras a lo mejor nos pueden consolar. San Agustín dice: Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado, ¿cierto? Dios nos ama mucho, nos quiere mucho como un padre. Pero el pecado, Dios no lo acepta, no lo quiere, porque nos hace mal, porque nos hace daño, porque nos aleja de la iglesia, ¿cierto? Cuando yo peco, yo rompo con la iglesia. Entiendas, iglesia, rompo con mis hermanos que son bautizados y que profesan la misma fe que yo, ¿verdad? Entonces, tenemos que entender en qué consiste, ¿cierto?, morir junto con el Señor, de una manera espiritual. Entonces, este tiempo también tiene que ver con reavivar, ¿cierto?, nuestra vida de fe, ¿cierto? La fe no se entiende sin dos hermanos o hermanas. ¿Cuáles son? La fe, la es y la fe, esperanza y caridad, ¿cierto? Son lo que la Iglesia llama las virtudes teologales, ¿cierto? La fe es un don, ¿cierto? La fe es un don, ¿cierto? Yo no le puedo pedir, ¿cierto?, a Gerardo, a ver, muéstrame tu fe. ¿Cómo es tu fe? Muéstramela, sácala. Es imposible. La fe es un misterio, es un don. Yo no le puedo decir a usted: yo soy cura, yo tengo más fe que tú. No lo sé. Eso lo sabe Dios. A mí no me compete ser arrogante, ¿cierto?, y decir que yo tengo fe, ¿cierto? O yo no puedo, ¿cierto?, tener esta altanería de decirle a otro: mira, yo voy, ¿cierto?, a esta jornada Jardín de Dios, entonces yo soy más importante que tú. No, eso no es verdad, ¿cierto? Entonces, ojo con esto, ¿cierto? Porque el que se eleva será humillado, ¿cierto? El que se humilla será ensalzado. Nosotros necesitamos estas mediaciones, que hoy día estamos acá, y otras mediaciones más, simplemente porque somos pecadores, ¿cierto? Somos pecadores, necesitamos una y otra mediación para poder
convertirnos, para poder cambiar de vida. ¿Cierto? De esta manera, ser testimonio de vida cristiana para otros hermanos. ¿Ya? Bien. La Semana Santa, ¿cierto?, nos recuerda los últimos momentos de nuestro Señor, ¿cierto?, en esta vida temporal. ¿Cierto? Jesús fue humano, pero por sobre todo es divino. ¿Por qué es humano? Porque se encarnó en el seno original de María Santísima. ¿Cierto? El apóstol San Pablo diría: Dios es igual a nosotros menos en el pecado. Pero entiende nuestro pecado, entiende nuestra fragilidad, por eso nos ama. ¿Cierto? Pero Jesús nos enseña de que con el pecado es igual con el demonio, no se debe de dialogar. Y es una gracia que nosotros tenemos que pedir todos los días. Aunque seamos pirigüeños frente a Dios, no importa. ¿Cierto? Aunque Dios sabe lo que cada uno de nosotros necesitamos, no importa. Nosotros seamos pirigüeños, ¿cierto? Para con Dios. Seamos pirigüeños. Pidámosle un poco de su compasión, pidámosle un poco de su misericordia, pidámosle un poco que nos sostenga en nuestra fragilidad. La resurrección, ¿cierto?, ¿qué nos recuerda a nosotros? Que así como Cristo resucitó, nosotros vamos a resucitar con Él. Y fíjense que Jesús en la última cena le hace una promesa a sus discípulos. El evangelista San Juan nos va a decir que Jesús le dice a sus discípulos: no se inquieten, crean en Dios y crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. Si no fuera así, no les habría dicho que me voy a prepararles un lugar. Y cuando lo tenga preparado, volveré para llevarlos conmigo, para que donde yo esté, también estén ustedes. Entonces San Pablo va a decir: si Cristo no hubiese resucitado, en vano es nuestra fe. ¿Verdad? Entonces la resurrección de Cristo es nuestra propia resurrección. ¿Cierto? Y Jesús concluye con una frase bastante fuerte: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie va al Padre sino por mí. ¿Cuál es el camino? Es la pregunta. Estamos peregrinando hasta el día de hoy. No sabemos a la tarde, no sabemos mañana. Desde que nacimos ya estamos peregrinando en esta vida temporal. Somos migrantes, ¿cierto? Somos peregrinos, ¿verdad? Somos extranjeros. Este mundo no nos pertenece, ¿cierto? Debemos de vivir en el mundo, pero no ser del mundo, que no es lo mismo, ¿cierto? Vivir en el mundo significa extender el reino de Dios. Por lo tanto, no ser parte del mundo, ¿verdad? Entonces, atención con esto, ¿cierto? Y mucho menos, atención con esto también, el cristiano no puede creer en la reencarnación. La reencarnación no existe. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros, el Papa Francisco nos diría, somos originales, no somos fotocopias. No somos fotocopia, cada uno de nosotros es único e irrepetible. No hay otro Marco, ¿cierto? No hay otro Gerardo, no hay otra Juanita Pérez, ¿cierto? Somos originales frente a Dios, porque Dios nos ha creado a cada uno de nosotros. Somos únicos e irrepetibles, tenemos el sello de Dios. Por lo tanto, todos nosotros, al igual que el Señor, vamos a resucitar. Bien, esto es algo más profundo que tiene que ver ahora con la dimensión de nuestros hermanos judíos. Entonces, ¿por qué? Dicen que por la luna llena. Ahora lo vamos a ver. ¿Por qué la Semana Santa cambia de fecha cada año? Y ahí la hermana algo nos dijo.
El pueblo judío celebra, no celebraba, celebra la Pascua judía, ¿cierto? Que no es la Pascua de Jesús, atención. ¿Cierto? El pueblo judío celebra la Pascua judía, ¿por qué? Por la hazaña que Dios tuvo para con el pueblo de Israel cuando lo liberó de Egipto. El pueblo de Israel era esclavo en Egipto, ¿cierto? Y el pueblo de Israel, si bien tenía comida abundante, si bien se multiplicaba cada vez más, a pesar que el faraón, ¿cierto?, había ordenado eliminar a los niños hebreos y dejar solamente, ¿cierto?, con vida a las niñas. Y aquí aparece la figura de Moisés, cuando Moisés es rescatado de las aguas. Moisés significa rescatado de las aguas, ¿cierto? La hija del faraón rescata a Moisés del río Nilo, ¿cierto? Y ahí comienza la historia, ¿cierto?, del pueblo de Israel para con Moisés. Después Moisés va a tener esta tarea de rescatar al pueblo de Israel de las manos del faraón. Esa imagen, mis queridos hermanos, tiene que ver también con nosotros. Jesús nos rescata mediante su Pascua del pecado. Nos libera de la esclavitud del pecado. El pecado nos hace esclavos. Nos somete. Tenemos que tener conciencia de esto. El pecado nos somete, ¿cierto? El pecado nos inclina hacia el mal. Entonces el Papa Francisco, frente a esta realidad, nos va a decir lo siguiente: una cosa es ser pecador y otra cosa es ser corrupto. Una cosa es ser pecador y otra cosa es ser corrupto. Entonces el Papa diría: un cristiano debe sentirse pecador todo el tiempo. En su oración personal o en su oración grupal debe tener esta conciencia: yo soy un pecador. Señor, yo soy un pecador, yo soy una pecadora, por esto, me mandé esta macana, hice tal cosa. Yo te pido como un mendigo, me levanto la mano hacia ti, te pido un poco de tu compasión, un poco de tu misericordia. Y el Papa dice: ojo, que también hay cristianos que tienen el corazón corrupto. ¿Cuál es el corazón corrupto? Aquella persona empecinada en hacer siempre lo mismo, siempre lo mismo, siempre lo mismo, cada una y otra vez, una y otra vez. No piensa en pedirle perdón a nadie. El Papa dice: ese corazón que late porque es de carne comienza paulatinamente a dejar de latir. Se convierte en un corazón de piedra. Un corazón que se cierra, ya no entra Dios, ya no entran los hermanos. Es una persona que se encierra en sí misma, de una manera narcisista. Narcisista viene de Narciso, un filósofo que se miraba, ¿cierto?, en el reflejo del río, miraba solamente su rostro, se autocomplacía a sí mismo. Entonces, atención con esto, ¿verdad? Ojalá que todos nosotros nos sintamos pecadores, porque es lo que somos. Entonces, como decía bien la hermana, ¿cierto?, tiene que ver precisamente con el año lunar y no el año solar, ¿cierto? El cambio de la celebración de la fecha, ¿cierto?, que es nuestro calendario moderno, ¿cierto? Es por esta razón que la Semana Santa año a año cambia de fecha. Bien, entonces, para ir sintetizando, para no cansarnos, la fecha 20 de la Semana Santa no debe pasar más allá del 25 de abril, según el calendario lunar, ¿cierto? Es una fecha, digamos, cronológica para más o menos situarnos en que en esa fecha o en ese tiempo, ¿cierto?, se celebra la Semana Santa que vivió nuestro Señor en tierra de Palestina. Bien, otro elemento importante, la Pascua de los judíos
difiere de la Pascua de Jesús, que no es lo mismo, ¿cierto? Los judíos hasta el día de hoy celebran el Pesach, que se llama esta cena pascual que consiste en vino, pan, ¿cierto?, sin levadura, verduras amargas, y celebran la liberación de la esclavitud del pueblo de Israel en Egipto. Es un momento de gozo, de alegría, de regocijo, de fraternidad, de compartir, de servicio. Matan el cordero pascual, lo asan, comen juntos, celebran, ¿cierto? Porque pasaron de ser esclavos a ser un pueblo libre. Sin embargo, Jesús en la cruz es el nuevo Cordero Pascual. Él es el nuevo Cordero. Fíjense que la cruz, ¿cierto?, era la sentencia que no la daban los judíos. Los judíos daban la sentencia de muerte, pero los que ejecutaban eran los romanos. Y la ejecución era o ser lapidado hasta morir, ¿cierto?, es decir, a piedrazos, ¿cierto?, o la crucifixión. Y cuando los crucificados, ¿cierto?, no morían en la cruz por un tiempo, ¿cierto?, más o menos establecido, ¿qué hacían? Les quebraban las piernas, ¿cierto? Y de esta manera la muerte era mucho más rápida. Pero va a decir el evangelista San Juan que Jesús, cuando los romanos quisieron hacer eso, ya estaba muerto. Por eso no le quebraron sus piernas. Entonces, Él es el nuevo Cordero Pascual, ¿cierto?, que se inmoló por cada uno de nosotros. Domingo de Ramos, ¿cierto?, que vamos a vivir el próximo sábado 23. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Vamos a escuchar la antífona del Salmo, ¿cierto? Y nosotros también, a veces cuando estamos cansados, tenemos problemas, ¿cierto?, también nosotros le decimos al Señor, Madre, como nosotros, ¿por qué me has abandonado? ¿Se dan cuenta que hay una similitud? No es solamente, como nos diría el Papa, repetir como papagayos, ¿cierto?, sino que incorporar, ¿cierto?, la Semana Santa también a nosotros. ¿Por qué, Señor, me has abandonado? Las palmas, ¿no es cierto?, no se trata de preparar el ramo más bonito, ¿cierto? Yo tengo el ramo más bonito, ¿cierto? Miren, es tal como hay que llevarlo a la iglesia. Las palmas somos nosotros mismos. No necesitamos preparar un ramo bonito para llamar la atención de los demás. Nosotros mismos nos elevamos y reconocemos metafóricamente a Jesús. Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Yo soy esa persona, ¿cierto?, que hace 2024 años atrás vi que Jesús pasaba por Jerusalén y lo vi, aquí viene Jesús. Y yo, ¿cierto?, de una manera simbólica, yo mismo me alzo, yo mismo me levanto para reconocer a Jesús, ¿cierto?, como el Rey de mi vida, como el Salvador de mi vida, como aquel que en un momento me curó, me sanó, me perdonó mis pecados, expulsó mis espíritus impuros. Bueno, ese hombre de Galilea es el que hoy día entra a Jerusalén. Pero atención con esto, porque seguramente más de alguno de los que lo aclamó estaba gritando en el pretorio, crucifícalo, crucifícalo, crucifícalo. Qué paradoja, ¿no? Qué paradoja. Es decir, no tiene sentido aclamar al Señor, ¿cierto?, y después meterlo de una manera camuflada en el pretorio de Pilato y pedir su crucifixión. Entonces, la liturgia, ¿cierto?, de Ramos tiene dos partes. Vamos a ver que, por un lado, viene la aclamación de Jesús, ¿cierto?, que va entrando a la ciudad santa de Jerusalén, y también en la entrada a la pasión. Jesús, ¿cierto?, no va de fiesta a Jerusalén, va a donar su vida, ¿cierto?, va a donar su vida.
su vida eterna. Y nosotros somos herederos de esa vida eterna. Entonces vamos a escuchar la pasión de Marcos este año, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el Domingo de Ramos es la puerta de entrada para poder vivir la Semana Santa. La iglesia se viste de rojo ese día. El rojo tiene que ver con los mártires, ¿cierto? Que dieron su vida, ¿cierto? Por defender la fe. Entonces nosotros también, al igual que Cristo, tendremos que buscar de qué manera, de qué forma el Señor te invita a ti de una manera personal a dar la vida por tu hermano o por tus hermanos. Los días santos comienza a partir del lunes santo, ¿cierto? Del lunes santo hasta el miércoles santo podríamos decir que la iglesia nos da la oportunidad para poder reconciliarnos con el Señor, poder asistir esos días previos al tríodo pascual para vivir la Eucaristía con mis hermanos. Las lecturas nos van a motivar, nos van a llevar, nos van a preparar para vivir este tríodo pascual, ¿verdad? De la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor. Entonces, en estos días la iglesia también nos ofrece distintas mediaciones, ¿cierto? Prepararnos a través de una novena, rezar el rosario con mucha más facilidad, hacer la lección divina, un momento de oración en familia, hacer a lo mejor un gesto de ayuno, ¿cierto? Para poder privarnos de aquello que nos gusta, de nuestros caprichos, de nuestros deseos, ¿cierto? Y poder compartir con otros hermanos que no tienen, ¿cierto? Por ejemplo, la ayuda fraterna, ¿cierto? A lo mejor dejar de comer las cosas ricas que nos gustan comer, ¿cierto? En esta semana, y eso yo lo guardo y lo comparto con hermanos que no tienen nada o tienen poco. Hacer una visita fraterna, si veo una familia, ¿cierto?, que está sin trabajo, que apenas viven el día a día, yo junto unos alimentos y voy a compartir con ellos, o los invito a almorzar, ¿cierto?, los invito a tomar once. Obra de caridad. El tríodo pascual, ¿cierto? Pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor. Son los días más importantes, ¿cierto?, del año, ¿cierto? El tríodo pascual, ¿cierto?, es lo mismo que invocar a la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿cierto? A ver, ¿qué me dice? ¿Qué celebramos el jueves? El jueves acontecen tres acontecimientos. El sacerdocio ministerial, ¿cierto? ¿Qué pasa el jueves en la mañana? En toda la iglesia del mundo, en todas las diócesis del mundo, ¿qué acontece? ¿La misa? La misa crismal. ¿Qué significa la misa crismal? El sacerdote bendice el crisma que se debe poner en la frente de los para el sacramento de la Santa Unción. Bueno, ¿qué más? ¿Qué más se celebra el jueves en la mañana? El día del sacerdote. El día jueves, ¿cierto?, se celebra el día del sacerdocio ministerial, ¿cierto? El sacerdote, acuérdense de esto, ¿cierto? No idealicemos a los sacerdotes. El sacerdote es un hombre de carne y hueso mortal como todos ustedes, ¿cierto? Ya vamos para allá, ¿cierto? El sacerdocio es cuando el sacerdote celebra la Eucaristía. Fíjense que la iglesia dice actúa in persona Christi, es decir,
actúa en el nombre de Cristo. Cuando el sacerdote celebra la Eucaristía, es Cristo. Es Cristo. Independientemente que yo sepa cosas de él, ¿cierto? Que yo no le tenga cariño, que yo diga este cura de aquí, este cura de allá, este cura de acá. El sacerdote está en el altar celebrando la Eucaristía, es Jesús. Nos guste o no, es Jesús. Ojo con esto, ¿cierto? Porque el sacerdote, cada vez que celebra la misa, es Cristo. Actúa in persona Christi. No hay Cristo, in persona Christi. En la persona de Cristo. Eso significa que Jesús instituyó el sacerdocio ministerial. Entonces, ¿qué pasa el jueves en la mañana? El obispo, ¿quién es el obispo? El sucesor de los apóstoles, ¿cierto? Es el sucesor de los apóstoles, ¿cierto? Entonces, el obispo que preside la diócesis, ¿cierto? Local, el día jueves se reúne con todo su presbiterio, es decir, con todos los sacerdotes de la arquidiócesis, en este caso de Santiago, y renueva las promesas que hicieron en el día de su ordenación sacerdotal. Es decir, prometen al obispo obediencia, ¿cierto? Celibato, ¿verdad? Y estabilidad en el ministerio sacerdotal. Y como decía la hermana, el obispo bendice el santo crisma, con el cual, ¿no es cierto?, nosotros tenemos la gracia de recibir este bálsamo en los sacramentos. En el sacramento del bautismo, en el sacramento de la confirmación, en el sacramento de la unción de los enfermos y también en el orden sagrado, es decir, para futuros sacerdotes que la Iglesia vaya ordenando, se les unge las manos, ¿cierto? Y también a los obispos se les unge la cabeza, ¿cierto? Y también es aceite para consagrar nuevos altares, ¿cierto? ¿Se han fijado cuando el sacerdote celebra la Eucaristía y el primer gesto que hace el sacerdote es este? ¿Por qué lo hace? Porque es el lugar del sacrificio. Excelente, ¿cierto? Cuando el sacerdote está acá y besa la mesa, no es porque la mesa es bonita, ¿cierto? Porque el mantel es bonito, porque va a acontecer el lugar del sacrificio. Entonces, la mesa, cuando está el sacerdote, es sagrada, por eso la besa, porque es el lugar del sacrificio. ¿Ya? Entonces, tienen que tener presente, entonces, los gestos de la liturgia también hablan por sí mismos. Entonces, el sacerdote, cuando besa el altar, se inclina, ¿cierto? Y reconoce que aquí va a acontecer el sacrificio pascual. Bien, ¿qué celebramos el jueves en la tarde? La última cena, ¿cierto? La institución de la Eucaristía, ¿cierto? Memorial de amor, ¿cierto? Memorial de amor. Jesús celebra la Eucaristía con sus discípulos, ¿cierto? Se reúne con los 12 y celebra la Eucaristía. Pero además, ese día es el día del amor fraterno, ¿cierto? Es el día del amor fraterno. ¿En qué sentido? En que antes de comer la Pascua con sus discípulos, Jesús se pone de pie, ¿cierto? Se pone una toalla en el cíngulo y se pone a lavar los pies, ¿cierto? Ese gesto de lavar los pies, fíjense que era un gesto que hacían los esclavos. Todo judío, ¿cierto? Por decir ricachón, tenía esclavos. Y como había que caminar leguas o kilómetros,
cuando llegaba una visita a la casa de un judío, ¿qué hacía el dueño de casa? Llamaba al esclavo. Y el esclavo venía con una fuente, con una toalla, ¿cierto? Le decía a la visita, toma asiento, sácate la sandalia, le lavaba los pies. Le lavaba los pies, le lavaba las manos, para que pudiera disponerse y pudiese sentarse a la mesa limpio, purificado. Y es lo que hace Jesús. Siendo el Hijo de Dios, se hace esclavo. Cuando Jesús podría haber dicho lo anterior, bueno, ustedes 12 hacen una fila y me van a lavar los pies. ¿Cierto? Jesús podría haber dicho eso tranquilamente, porque era el Hijo de Dios. ¿Cierto? Y Jesús hace todo lo contrario. Todo lo contrario. ¿Verdad? Le lava los pies a sus discípulos. ¿Cierto? Entonces, un ejemplo de servicialidad. ¿Cierto? El servidor no piensa en él. El servidor se pone en el último lugar. Primero sirve a sus hermanos, lo hace con alegría, lo hace con disponibilidad, con generosidad. ¿Cierto? San Pablo nos diría, hay más alegría en dar que en recibir. Ese es el servidor. ¿Cierto? Entonces, después viene la comida, viene la cena, que era vino y era pan sin levadura, que es lo que Jesús comparte en la última cena con sus discípulos. ¿Verdad? Esto es sumamente también importante. ¿Cierto? Entonces, cada vez que nosotros asistimos a la Eucaristía, mis queridos, es un memorial de amor. El cardenal canta la mesa, que es el predicador de la Santa Sede, nos diría lo siguiente: no solamente debemos de celebrar la Eucaristía, sino que debemos hacer que nuestro día sea una Eucaristía. Y después concluye con esto: cada vez que te acercas a recibir a Jesús, Él te diría en palabras de San Agustín: no serás tú quien me asimile a mí, sino que seré yo quien te asimile a ti. Jesús nos asimila a cada uno de nosotros como nosotros somos, como nosotros estamos interiormente. Él nos asimila. De manera que es inútil ponerme, ¿cierto?, el traje más bonito para ir a misa, si mi vida interior, ¿cierto?, está hecho un desastre o una calamidad. ¿Verdad? Atención con esto. Bien. ¿Qué acontece al terminar la última cena? ¿Dónde va Jesús? ¿No? ¿Está puesto ahí? ¿Dónde va Jesús? Al huerto de Getsemaní, ¿cierto? O más conocido como el Monte de los Olivos. ¿Cierto? Jesús, antes de vivir su Pascua, antes de ser apresado, va al monte, va a orar a solas. Va con 3 discípulos, no se quedan dormidos. Ninguna ayuda para Jesús, pues. ¿Cierto? Y no olvidemos que Judas sale, ¿cierto?, de la sala donde estaban celebrando la Pascua. ¿A qué sale Judas? ¿A llevar invitaciones para invitar a la gente que vaya a ver a Jesús? No, sale a entregar a Jesús. Sale a entregarlo. ¿Cierto? Jesús le dice: haz lo que tengas que hacer. ¿Cierto? ¿Qué pensaban los otros hermanos? Que iba a ir, ¿cierto?, a dar comida a los pobres. No, va a hablar con la autoridad religiosa. Dice: ya tenemos listo todo, tenemos todo cocinado, está en el Monte de los Olivos, ahí va a ir a buscar. ¿Cuánto me van a pagar? 30 monedas de plata. ¿Cierto?
guárdate en el bolsillo, nosotros nos encargamos de los demás, gracias. ¿Cierto? Y Jesús al monte de los olivos: Padre, si es posible que esta copa pase, pero que se haga tu voluntad, no la mía. A contar de este momento de la última cena que hace la iglesia, nos da la bendición final. Acompañamos a Jesús y todos caminamos hacia el monumento. Con el corazón contrito, con el corazón humillado, comienza el gran silencio y vamos a acompañar a Jesús en su agonía. Y vamos a rezar junto con Él. Y le pedimos a Él que así como Él pudo hacer la voluntad del Padre, nosotros también comprendamos que la voluntad de Dios es lo mejor que nosotros debemos hacer. No dejarnos llevar por nuestros caprichos, no hacer lo que nosotros nos dé la gana, no dejarnos llevar por nuestros impulsos. La voluntad de Dios significa que yo tengo esta sumisión frente a Dios y le digo, bueno, si esto es lo que tú quieres, bendito seas. Es lo mejor para mí en este momento. Y es lo que nuestro Señor hace. Entonces, la Eucaristía del Jueves Santo nos recuerda el gran mandamiento del amor. Ámense los unos a los otros como yo los he amado, nos dice Jesús. Ama a tu enemigo, ¿cierto? Reza por el que hace lío o hace chisme en contra de ti. Reza por el que te ha difamado, por el que te ha calumniado. Reza por aquella persona que no te quiere, ¿cierto? Jesús dice, ámense los unos a los otros. Jesús nos dijo, armaos los unos a los otros, ¿cierto? Parece que nosotros entendemos mal a Jesús a veces, pero tenemos la arma ahí para enfrentar al otro, ¿cierto? Cuando Jesús nos dijo, amaos, nos dijo, armaos, ¿verdad? Entonces, estos días, mis queridos, ¿cierto? No es para quedarnos mirando como espectadores, ¿cierto? No estamos yendo al circo en estos días, perdonando la expresión. Es para identificarme con Jesús y recorrer mi historia de vida, ¿cierto? Poder preguntarnos una y otra vez cómo está mi relación con el Señor, cómo está mi relación con los demás, cómo está mi relación conmigo mismo. El Viernes Santo es el día del gran silencio. La iglesia se viste de rojo, otra vez. El jueves de blanco. Se canta el gloria, el aleluya, se tocan las campanas, pero eso ya termina, ¿cierto?, con el momento en que nosotros nos dirigimos hacia el monumento. Y en este día, Viernes Santo, es un día de silencio, es un día de ayuno, es un día de abstinencia, es un día penitencial. Porque ya Jesús ya fue apresado en el monte de los olivos, ya fue llevado frente al Sanedrín, ¿cierto? Y en el Sanedrín Jesús es interrogado, ¿cierto?, por Caifás, por el sacerdote mayor, ¿cierto?, del templo. Y le hacen, mira, te pregunta, ¿cierto? Mira, te pregunta. Algunos lo bofetean, ¿cierto? Se ríen de él, ¿cierto? Uno le dice, ¿cómo te atreves a contestarle así al sumo sacerdote? Y le manda una bofetada. ¡Pum! ¿Cierto? Es un día en que también nosotros debemos de tomar nuestra cruz. Tomar nuestra cruz. Tener la valentía, tener el coraje
de tomar nuestra propia cruz, ¿cierto? Pero no la cruz hecha a nuestra medida, porque esas cruces son las más peligrosas. La cruz que Jesús quiere que yo tome, ¿cierto? La cruz significa simplemente dar la vida por los demás. Entonces, ese día recordamos la pasión del Señor. Es un día en que el templo, el altar mayor está despejado, los santos están tapados, hay silencio absoluto, porque Jesús ya no está con el Sanedrín, no está con Herodes, con el poder político, está con Pilatos, ¿cierto? Está con Pilato, Pilato también lo interroga, ¿verdad? Acerca de su persona. ¿Quién eres tú? ¿Eres el rey de los judíos? ¿Cierto? ¿De dónde es tu reino? ¿Cuál es la verdad? Le va a preguntar Pilato a Jesús, ¿cuál es la verdad? ¿De qué me estás hablando? Jesús no le responde nada, ¿cierto? Entonces, Pilato dice, basta con uno azote y se le va a pasar. Lo manda a azotar. Pero el pueblo no está contento con aquello. El pueblo pide que sea crucificado. Y quizás los mismos que lo recibieron hace un momento atrás, a la entrada de Jerusalén, en este momento van a pedir que sea crucificado. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque enseñaban en el templo, porque curaban el día sábado, porque dijo abiertamente y por única vez en el Sanedrín a Caifás cuando le preguntó, ¿tú eres el Hijo de Dios? Y él dijo, sí, lo soy. Blasfemo. Tú no eres el Hijo de Dios. Y aquí es condenado, ¿cierto? Es condenado a muerte y es cambiado por un asesino, por un enemigo de Roma, ¿cierto? ¿Por quién es cambiado Jesús aquí? Por Barrabás. Era un exaltador Barrabás. Estaba contra el emperador, ¿cierto? Era un agitador, ¿cierto? Un agitador social. Había matado a varios. Y la gente lo libera a él. Dice, no, crucifícalo a Jesús. Suelta a Barrabás. Y nosotros, ¿a cuántas personas crucificamos en nuestra vida? ¿A cuántos hemos crucificado hasta el día de hoy? Porque es diferente a mí, porque no me gusta como es, porque me molesta, porque le tengo envidia, porque es mejor que yo, porque tiene más cosas materiales que yo, porque tiene la casa más bonita, porque tiene un auto que yo no tengo, porque tiene un buen trabajo. ¿A cuántas personas nosotros crucificamos? Qué contrariedad, ¿no? Así es el Viernes Santo. La primera parte de la liturgia del Viernes Santo es la adoración de la cruz. Adoramos la cruz de manera silenciosa, ¿cierto? Seguimos al celebrante ese día que se deja conducir por el silencio y el primer signo es la postración. Hace una cruz, ¿cierto?, con su cuerpo en el piso. Y a esta hora de la liturgia, la cruz está así. Está vacía. Porque la liturgia nos invita, mis queridos hermanos, a morir nosotros. A postrarnos nosotros en la cruz de Jesús. A morir con Jesús.
Entonces, la liturgia de la adoración de la cruz va a tener una exclamación que hace el sacerdote o hace el diácono. Y la aclamación reza así: la cruz está cubierta, ¿cierto? Y el sacerdote o el diácono de atrás entra y nos va a decir: este es el árbol de la vida. Y nosotros, ¿qué respondemos? Venid, adorémosle, ¿cierto? Lo hace por 3 veces. Y ahí comienza la liturgia, ¿cierto? De la cruz. Se lee la oración y después se hace la oración universal. Se reza por la Iglesia universal, se reza por los privados de libertad, se reza por el pueblo judío, ¿cierto? Se reza por todo el mundo. Y después, de una manera silenciosa, nos acercamos a recibir la Sagrada Comunión. La liturgia, ¿cierto?, de la adoración de la cruz, a la misma hora en que murió Jesús, que es la hora nona, es decir, entre las 3 y las 4 de la tarde. Después volvemos en silencio a nuestros hogares, ¿cierto?, en una actitud de recogimiento, en una actitud de oración interior, para disponernos a caminar con Jesús a través de la vía dolorosa, a través del vía crucis. Por lo tanto, ese día no hay Eucaristía. En todo el mundo es el único día del año en que no hay misa. En ninguna parte del mundo el día Viernes Santo no se celebra la Eucaristía. Y los sacerdotes, ¿cierto?, son esta imagen, ¿cierto?, de una humanidad herida, ¿cierto?, oprimida, pisoteada por el pecado. Es un día penitencial que la Iglesia, a través de la adoración de la cruz y del camino doloroso de Jesús, es un camino penitencial. Es un camino de reconciliación, es un camino de purificación, en que ojalá que durante las 14 estaciones de ese día viernes nosotros logremos identificarnos con una, como mínimo, con un dolor de los 14. Los 14 es imposible, pero con un dolor bien reconocido. Este es mi dolor, en esta estación yo me quiero identificar con el Señor. Esta estación es la historia de toda mi vida. Se dan cuenta que la Semana Santa, ¿cierto?, es fuerte, ¿cierto? No es una metáfora, no es un mito, no es una leyenda, ¿cierto? No es para estar de espectadores y después, listo, mi vida continúa. No es así. ¿Cierto? Nuevamente el color rojo el día viernes nos recuerda a los mártires, hombres y mujeres que dieron la vida por Jesús, por decir: yo creo en Cristo, que ha resucitado. ¿Cierto? El querigma de las primeras comunidades cristianas resucitó según las Escrituras. Por eso muchos cristianos fueron perseguidos, muchos fueron apiedrados, muchos fueron crucificados, muchos fueron decapitados, precisamente por profesar su fe en Jesús. Pensemos entonces cuántos cristianos hoy en día, queridos hermanos, en las iglesias de Oriente especialmente, son perseguidos. ¿Cuántos lugares tienen prohibición de celebrar la Eucaristía? Y lo hacen hasta el día de hoy de una manera escondida.
por miedo, no en Jesús, por miedo. Pensemos también hoy día en nuestra sociedad. Hoy día, ¿cierto? Nuestra sociedad, según la visión del Papa Francisco, tiene 3 características: el relativismo, el gnosticismo y el pelagianismo. Relativismo da todo lo mismo hoy día. Hay que pasarlo bien, ¿cierto? Hay que portarse mal para pasarlo bien. Hoy día da todo lo mismo, total, no pasa nada. Ese es el relativismo. El gnosticismo, no, Dios no existe. Entonces no rezo, ¿para qué ir a la iglesia? Me cae mal el cura. O ahí se van a golpear el pecho, ¿cierto? Y listo, en la casa son un desastre, ¿cierto? Dios no existe. Había un filósofo, Nietzsche, ¿cierto?, que decía: Dios no existe. Y va como loco por los templos, entrando y saliendo. Dios ha muerto. Bueno, ¿quién es Dios para ti? ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué vienes a buscar este grupo? ¿Qué pasa contigo cuando vuelves a entrar a tu casa? ¿Qué pasa contigo, Padre Omar, ¿cierto?, cuando celebras la Eucaristía? ¿Qué pasa contigo, Padre Omar, con tu hermano de comunidad? El gnosticismo. Y el pelagianismo, peor aún. El hombre hoy día es omnipotente, ¿cierto? El hombre hoy día es grande, o sea, el hombre hoy día está por sobre Dios. Le ha quitado la omnipotencia a Dios. El hombre es omnipotente, ¿cierto? Se siente grande. Nunca voy a morir, ¿cierto? Me compro, ¿cierto?, el celular Samsung S24 y me creo, ¿cierto?, la última chupada del mando, perdonando la expresión, ¿cierto? Y miro al otro desde el hombre hacia abajo. Ojo con esto, ¿cierto? Porque vamos a morir igual, ¿no? ¿Usted no? ¿Cierto? El Papa Francisco nos diría: yo nunca he visto en un sepelio un camión de mudanza. Yo nunca he visto en un sepelio un camión de mudanza. Es decir, todo lo que tienes acá no te sirve si no lo vas a llevar cuando el Señor te llama a su presencia. Todo queda acá, y tu familia se va a sacar los ojos, te lo aseguro. Van a pelear por lo que dejas. Ese es el pelagianismo. Entonces el Viernes Santo, simplemente al mirar la cruz, el Señor dio la vida por ti y dio la vida por mí. Y nos invita a nosotros tener la humildad de subir a la cruz que está vacía en este Viernes Santo. El Sábado Santo es el sábado de la soledad, es el sábado de la desolación, es acompañar a la madre, es pensar en tantas mujeres, que ayer se celebró el Día de la Mujer, por ¿cierto? Es pensar en las mujeres que son abusadas sexualmente, que son maltratadas, que son privadas de sus derechos, mujeres que son obligadas a abortar, mujeres que son golpeadas por sus esposos, que son maltratadas por sus hijos, mujeres que están enfermas psicológicamente, psiquiátricamente, que tienen un cáncer terminal, que están sin trabajo, que tienen un hijo sumergido en el alcohol, sumergido en la droga. Entonces no es tan difícil, ¿cierto?, asociar estos días a la vida cotidiana o a mi propia vida. A lo mejor lo que acabo de decir
lo está viviendo quizás alguno de ustedes y no cae en la cuenta todavía. Así está la cruz el sábado santo. Es un día de silencio, es un día de preparación para disponernos para la gran solemnidad. La muerte no ha sido vencida. La soledad de la madre que ha acogido en esta hora el cuerpo de Jesús inerte, sin vida, pero a la vez ha confiado el cuerpo de Jesús en el sepulcro, no masticando la desolación, no quedándose sumergida en la tristeza, sino que ella tiene la esperanza en la resurrección. Y ha sepultado a su Hijo con esta esperanza, con esta fe creyente. Y nosotros también en este día estamos invitados precisamente a lo mismo, a sepultarnos nosotros mismos, a morir a aquella persona que eras hasta el Viernes Santo, si que todavía no te has reconciliado. Sepultarte tú para esperar el gran misterio que nítidamente a medida que va pasando la jornada ya comienza a verse en el camino una chispa de luz. Es un día de luto, es un día de tristeza espiritual, es un día de desolación que el Señor nos invita una vez más a recorrer nuevamente el desierto, quizá caminando un poquito más rápido, para ponernos a vivir el misterio pascual. Y llega la noche del sábado santo, la gran solemnidad de la vigilia pascual, donde todo comienza a renacer de nuevo, todo comienza de nuevo. El mundo está a oscuras, pero comienza a aparecer la luz, y es la bendición del fuego. Este signo, cierto que quise que estuviera acá, no es un signo porque a la iglesia se le ocurrió tenerlo, una vela grande, bonita y listo. Es Cristo. Es Cristo que ha disipado las tinieblas. Tus tinieblas, mis tinieblas, nuestras tinieblas. A través de su luz. Cristo es luz. Y es lo que comienza a aparecer paulatinamente durante la gran noche, la noche más grande, más importante de todo el año litúrgico, de Senta. La gran solemnidad de la vigilia pascual. Es una fiesta que se celebra en el ocaso del sábado, antes que comience el domingo. La vigilia pascual y su orden. Se bendice el fuego, ¿cierto? Este fuego que es abrasador, este fuego que da calor, este fuego que es luz. Se bendice porque es creación de Dios. Es lo primero que vamos a experimentar. Se enciende el cirio pascual con las 5 llagas, ¿cierto?, de nuestro Señor, donde se reconoce el misterio de Dios en la creación, el alfa y el omega,
¿cierto?, la eternidad, por todos los tiempos. Alfa, ¿cierto?, y la inferior Omega, los brazos de la cruz. Se hace el signo de la cruz, que Cristo, ¿cierto?, ha vencido a la muerte. La muerte ya no existe para el cristiano, sino la vida venidera. Y se canta el pregón pascual, ¿cierto?, que es un himno precioso de la iglesia de los primeros cristianos, que recorre todo el misterio de la historia de la salvación. Y la proclamación de la palabra de Dios. La primera lectura, ¿cierto?, en la misa más larga, porque son 7 lecturas del Antiguo Testamento que recorre toda la historia de la salvación. Toda la historia de la salvación. Desde Génesis con Abraham, ¿cierto?, hasta Moisés, que vamos a volver a escuchar la hazaña de Dios que tuvo con los israelitas en el desierto, cuando los sacó de Egipto y los liberó de la esclavitud. Y vamos a escuchar la lectura del Nuevo Testamento, las cartas de los apóstoles, especialmente de Pablo, que hablan de la victoria de Cristo por sobre la muerte. Y el Evangelio, ¿cierto?, que habla de la resurrección del Señor. Es un día también en que durante este tiempo la Iglesia ha acompañado a los catecúmenos, aquellos hermanos que se han convertido a la fe cristiana y que han pedido ser bautizados en esta noche. La alegría para nosotros, ¿cierto? ¿En qué sentido? En que estos hermanos, al ser bautizados, se incorporan al cuerpo místico que somos nosotros, al cuerpo místico que somos nosotros. Nosotros formamos el cuerpo místico de la Iglesia, cuya cabeza es Cristo. Cada bautizado que se va incorporando a este cuerpo, la Iglesia entera, debemos de estar contentos. Debemos de estar contentos, alegrarnos de que hermanos y hermanas han pedido el sacramento del bautismo y quieren sumarse. Quieren ser otros Cristos en medio del mundo. Y la liturgia de la Eucaristía. Nuevamente cantamos en Aleluya, cantamos en Gloria y nuevamente somos invitados a participar de la mesa del Señor. El Papa Francisco dice que la misa es para los pecadores, no es para los justos. Nosotros vamos a misa todos los días, ojalá, ¿cierto?, porque somos pecadores. Somos pecadores. Entonces la misa es para sentarnos junto con Jesús, que nos invita a su mesa, ¿cierto? Si no, recordemos aquella observación que le hicieron los fariseos a los discípulos. ¿Cómo tu maestro come con esta gentuza? ¿Cierto? Pecadores, publicanos. Y Jesús les dice, mira, no son los sanos los que necesitan médicos, fíjate que son los enfermos. Y le dice a los fariseos, yo quiero misericordia antes que sacrificio, porque yo no he venido a llamar a los justos, he venido a llamar a los pecadores. Por eso como con ellos. Por eso el Señor come con nosotros. Así como le dijo a Mateo, al publicano, sígueme. Y Mateo lo siguió. Y en respuesta a eso, ¿cierto?, ¿qué hizo Mateo? Botó la mesa de los impuestos, tiró la moneda, regaló todas las monedas y siguió a Jesús. Y como gratitud le hizo una fiesta. Hizo una cena en su casa. Sígueme, sígueme. Y el Señor nos dice a nosotros, sígueme. No, es que mira que tengo esta cosa que hacer en allá, por acá, sígueme. Dios ve el corazón, nosotros vemos la apariencia. No vemos nada.
juzgamos por la apariencia, nos sentimos jueces por la apariencia. Si Mateo todo el mundo lo miraba mal, pues. Y Jesús pasó nomás, lo miró, sígueme. Pero lo miró a los ojos, lo miró bien. Y la mirada de Jesús fue tan nítida que miró el corazón de Mateo. Ya habían pasado otros, le han dicho, ay, este pobre tipo de publicano. Es un ladrón más encima. Entonces, pidamos al Señor, ¿cierto? También en estos días que nos ayude a mirar el corazón de los demás. Ya basta de mirar la apariencia, ¿cierto? Basta de sentirnos jueces, porque nadie nos ha dado el título de juez. Los jueces están en la Corte Suprema y en los tribunales, ¿cierto? Desde la connotación civil. Entonces, toda la celebración, ¿cierto?, de esta vigilia pascual, ¿cierto?, nos disponen para el domingo de gloria, ¿cierto? El domingo Gaudium, ¿cierto?, donde también acontece algo muy bonito. El Papa, ¿cierto?, como pastor de la Iglesia Universal, da la bendición Orbi et Urbi, es decir, para Roma y para todo el mundo, porque es una fiesta, es un gozo. Y como sucesor de Pedro, él lo hace. El domingo de Pascua, el día más importante, ¿cierto?, porque Cristo ha resucitado. Y nosotros también resucitamos junto con Él a una vida nueva. Somos hombres nuevos, mujeres nuevas, reconciliadas con el Señor y con su Iglesia. Entonces, esta alegría pascual, nosotros estamos invitados a poder transmitirla en nuestros ambientes, a ponernos contentos porque, al igual que Cristo, hemos vencido la muerte. Hemos sido liberados del pecado. Y volvemos a comenzar nuevamente, pero ya resucitados, ya transformados, ¿cierto?, como personas nuevas. Muy bien, yo quiero invitarlos a escuchar ahora una canción, a ver si puedo ponerla. Ya con esto terminamos, así que ya los cansé, seguramente. Escuchemos, no nos distraigamos, con esto terminamos. Escuchen la canción. Llorando en silencio de soledad, se escucha el viento cantar. El alma y su luz tocan mi dolor, mi Señor ya duerme en paz. El yugo amado la vida dio, abrazándose a una cruz. El sepulcro es un lugar sin luz, mi Señor ya despertará.
Muy bien, eso es lo que yo quería compartir con ustedes. Espero que les haya ayudado, ¿cierto? Les haya servido y quizás podemos, no sé, seguramente van a hacer un descansito, que a lo mejor sería bueno después que a la tarde van a venir la misa. Yo no voy a estar, va a estar el Padre Marcelo, y quizás a lo mejor compartir con él, ¿cierto? Las resonancias que les haya quedado de esta procesión. ¿Ya? Así que un gusto, gracias por la atención. No sé si alguien quiere decir algo para cerrar este momento. Padre, no, es una cuestión. La Iglesia Católica ha dado muchas cosas que venían antes de las Semanas Santas, como todos los capítulos santos, los santos, infinidad de cosas. Eso que puede llamarlo que obedece a Dios. ¿Qué cosa? No se diga. Queriendo eliminar la doctrina que no tiene Bueno, la liturgia es clara, ¿cierto? O sea,